fármacos con actividad ansiolítica e hipnótica. ¿Ustedes saben a qué se refiere con la ansiolisis o no? Ansiolisis, ¿a qué les suena? Ansiedad. Ansiedad, ¿cierto? ¿Hipnótico? ¿Saben lo que es hipnótico? Sueño. Asocia al sueño, ¿no? El efecto hipnótico es un efecto de sedación para hasta dormir. Entonces, entonces vamos a hablar sobre los ansiolíticos. Primero que nada hay que dar una definición de ansiedad. La ansiedad en general puede ser bastante normal, es una emoción que todos sentimos en algún minuto. ¿Cuándo hay que preocuparse un poco de la ansiedad? Cuando esa ansiedad comienza a afectar la calidad de vida de los individuos. Cuando esa ansiedad pasa a ser patológica. ¿Sí? Es normal sentirse ansioso, por ejemplo, frente a algún desafío, una prueba, ¿o no? Sentir un poco de ansiedad no puede ser malo, o sea, es algo natural. Pero cuando esto se transforma en un trastorno es porque ya la intensidad ha sido aumentado bastante. Y cuando ya empieza a entorpecer la calidad de vida del individuo. Entonces esto se manifiesta como un sentimiento de amenaza. Hay una importante expectación ante el futuro. Hay una alteración psicosomática en ausencia de un peligro real. O sea, no existe el peligro, pero esta persona sigue con esta sensación de que algo va a pasar, ¿verdad? Entonces, esta ansiedad es el problema, o sea, ahí hay que tener cuidado. Pero el tratamiento se refiere a una ansiedad patológica, no a la ansiedad normal que todos vamos pasando. Entonces, ¿cómo podemos definir cuándo hay una ansiedad normal o cuándo hay una ansiedad patológica? Eso también es importante definirlo. A lo mejor los psicólogos nos podrían dar una definición mucho más completa, ¿verdad? ¿O no? De lo que es la diferencia entre una patológica o una no. Pero nosotros nos vamos a enfocar en algo bastante simple. Vamos a decir simplemente que son episodios poco infrecuentes, con una intensidad bastante leve. La duración va a ser bastante limitada, porque pasa el evento que nos tiene preocupados y se nos pasa la ansiedad, ¿verdad? Terminó la prueba y ya salen todos como que ya pasó, ya no nos sigue preocupando mucho, ¿sí? La evaluación les preocupa, ¿no? Los resultados no, pero eso ya no, pues ya la bajaron. Entonces, entonces la reacción es bastante esperable, es común, es un episodio transitorio, limitado, no es algo que se perdure en el tiempo cuando la ansiedad es normal, ¿sí? Cuando es un episodio que no afecta la calidad de vida. Entonces, cuando la ansiedad es patológica, estos ya son episodios bastante repetitivos, la intensidad es alta, hay una duración prolongada de toda la sintomatología. La reacción es desproporcionada. ¿Qué es lo que quiere decir con una reacción desproporcionada? Que en el fondo el miedo es mucho mayor de lo que el estímulo debería ocasionar, ¿sí? Entonces, en este caso ya hablamos de que hay una ansiedad patológica. El grado de sufrimiento del individuo es bastante alto, bastante duradero en el caso de la ansiedad patológica. Entonces, en vista de todo esto, es que nosotros necesitamos producir cierta calma en estos pacientes, y lo que se utilizan son los denominados agentes sedantes. Se les denomina en general agentes sedantes, pero ustedes pueden encontrarlos como ansiolíticos, y dentro de ese grupo de ansiolíticos hay algunos que tienen efectos hipnóticos. No confundir la ansiolisis con la hipnosis. La ansiolisis no produce sueño, la hipnosis sí. La diferencia es que tenemos fármacos que producen tanto los efectos ansiolíticos como los efectos hipnóticos. Esa es la diferencia. Pero ustedes no confundan los efectos. ¿Ok? Entonces el agente sedante es aquel que va a reducir la actividad, va a moderar esta excitación, este grado de intranquilidad que tiene, y produciendo un poco de tranquilidad en quien recibe este fármaco. A eso se refiere con un agente sedante.
¿Sí? Entonces hay varios sinónimos, pero hablamos más o menos de los mismos tipos de fármacos. Entonces hay que tener aquí un poco de cuidado. No todos los fármacos ansiolíticos tienen efecto hipnótico. Eso sí que es cierto. Algunos solo son ansiolíticos. Hay otros que van a ser ansiolíticos e hipnóticos, depende, incluso algunos de la dosis. Otros son directamente hipnóticos porque son muy potentes. Eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, si los clasificamos como tal, tenemos los que van a producir, además de este efecto sedante hipnótico, un efecto ansiolítico, además un efecto sedante y hipnótico completo. Y en este caso son las benzodiazepinas y un grupo de fármacos que está descontinuado, pero que es importante tener presente, está descontinuado para este efecto porque el fenobarbital lo vamos a conocer, que es parte de los barbitúricos, pero con otra indicación. Pero como efecto sedante, ansiolítico o hipnótico están absolutamente eliminados del arsenal farmacológico, que son los barbitúricos. Pero los barbitúricos, desde el punto de vista histórico, fueron los primeros que salieron al mercado para este efecto. ¿Sí? En los años 60, 70, era muy común su utilización para inducir el sueño. De hecho, varias de las estrellas de rock murieron debido al abuso de barbitúricos. Entre ellos varios rockeros muy famosos. Hay agonistas parciales de los receptores 5-HT. ¿Cuál era este receptor 5-HT? Serotonina. Bien, porque lo vieron en la clase anterior, ¿cierto? También revisaron serotonina. ¿No? ¿Solo antihistamínico? Una clase de 40 minutos. Porque nos hicieron una encuesta. Ah, ya. Sí, es que estamos trabajando en un proyecto, entonces necesitamos encuestarlos. Y los que producen, además de tenemos los receptores de serotonina, que son los de buspirona, isapirona y gepirona, y los que producen además un bloqueo de componentes vegetativos, que son los antihistamínicos. Aquí les parecerá raro decir antihistamínicos porque los antihistamínicos ustedes saben que se utilizan más que nada para la alergia. Pero los antihistamínicos también pueden producir ansiolisis. Esto es por un efecto secundario. ¿Qué se refiere con componentes vegetativos? Vegetativos. ¿Cuáles son los nervios vegetativos? El sistema, cuando analizamos nosotros y nos vamos a la fisiología, ¿a cuál se le denomina sistema vegetativo? ¿Alguien sabe? ¿Central? No de central, al autónomo. Entonces tienen efecto sobre el nervio vago y a partir del nervio vago con sistema vegetativo, entonces por eso es que... Pero directamente va a actuar el central, porque el centro integral está en el central. No, esto es un efecto secundario de los antihistamínicos que van a actuar sobre un receptor específico que ya lo vamos a conocer y que va a tener también acciones ansiolíticas. Y claro que, claro que va a actuar sobre el sistema nervioso central. Claro que va a tener un efecto central, pero es un efecto central indirecto. ¿Sí? Los neurolécticos también nos pueden producir algo de efecto ansiolítico, los antidepresivos y algunos bloqueadores beta. O sea, directamente con efectos en el sistema nervioso autónomo que de modo indirecto nos van a incidir en la generación de un estado de mayor tranquilidad, ¿cierto? Con disminución de la ansiolisis. Bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de ansiolítico? Es aquel que va a suprimir este síntoma de ansiedad. Eso es lo más importante que siempre hay que tener presente. La principal razón por la cual se van a administrar es para disminuir la ansiedad. Y la idea es que el ansiolítico no produzca ni
sedación y sueño. O sea, poder separar este efecto hipnótico del ansiolítico. Eso viene siendo nuestro ansiolítico ideal, aunque es difícil obtenerlo, ¿cierto? Es difícil separar que solamente nos produzca ansiolisis y no la sedación ni la hipnosis, porque nosotros necesitamos que este individuo produzca la Vagi, ¿cierto? Y si lo tenemos con efecto hipnótico, prácticamente no va a ser muy productivo. Va a disminuir mucho la producción, entonces no es bueno tener un fármaco que produzca los dos efectos. Lamentablemente hay muchos de los que vamos a ver que sí se nos pasa un poco y generan los dos efectos, pero esto es bien complicado, y con los barbitúricos era bastante más difícil. Los barbitúricos era bien difícil diferenciar entre efecto ansiolítico y efecto sedante. Y es por eso que fueron retirados del mercado en vista de que las benzodiazepinas eran mucho más seguras, no producían los efectos adversos que producían los barbitúricos y era más fácil producir solo la ansiolisis. Bueno, por ende las benzodiazepinas se acercan bastante al ansiolítico ideal. A dosis altas van a producir sedación y sueño, y eso nos genera una mayor eficacia al usarlas. Podemos generar bajas dosis de ansiolíticos con bajas dosis de benzodiazepina, produciendo solo un efecto ansiolítico, sin llegar a este efecto ni sedante ni hipnótico. ¿Han escuchado hablar bastante de benzodiazepina o no? Antes. ¿Alguien ha visto benzodiazepinas en su casa? ¿No? Bueno, las benzodiazepinas son el medicamento más prescrito dentro de los fármacos con acción en el sistema nervioso central. Eso que lo tengan bastante claro. Es el fármaco, dentro de los grupos de fármacos, son el grupo más prescrito. Y las prescripciones, por lo menos en Chile y en varios países, son con receta retenida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un control de stock del fármaco. La idea es que no se automediquen los pacientes con benzodiazepinas. Sin embargo, a pesar de ese control, a pesar que se vende con receta retenida y que el médico tiene que individualizar la receta con el RUT y de determinar cuántas cajas y todos los detalles, de todas maneras existe abuso de la medicación. Hay demasiada prescripción, porque es fácil que el paciente vaya a un médico y le pida una receta y después vaya a otro y pida otra receta. Vamos a ver además que tienen problemas como efecto de dependencia y de tolerancia. Bueno, está dentro de los 25 productos más prescritos a nivel mundial. Esto es bien importante tener presente. Y dentro de los fármacos con acción en el sistema nervioso vienen siendo los más prescritos. Son fármacos muy liposolubles, con gran distribución en la grasa corporal. Por ende, vamos a tener una muy buena llegada al sistema nervioso central, ¿o no? ¿Se acuerdan la liposolubilidad? ¿Qué pasa con la barrera hematoencefálica? La atraviesa muy fácilmente. No hay ningún problema con la distribución. Entonces, las diferencias entre los distintos tipos de benzodiazepinas, por lo menos que existen en el mercado, van a ser diferencias en cuanto a qué. Si nos recordamos de farmacocinética y farmacodinamia, ¿cuáles pueden ser las diferencias dentro del mismo grupo de benzodiazepinas si todos actúan sobre el mismo receptor? La afinidad, bien. Entonces va a ser farmacodinamia. ¿Sí? Y farmacocinética también podemos tener diferencias, ¿no? Entre distintos agonistas del mismo grupo o fármacos del mismo grupo. ¿Sí o no? Vida media, podemos modificar también. Entonces, las diferencias van a ser no en el efector en sí,
sino que solamente van a haber diferencias en la potencia de los agonistas y también algunas diferencias farmacocinéticas. Entonces con esto vamos a lograr poder diferenciar efectos ansiolíticos nada más y efectos sedantes hipnóticos, ¿sí? Entonces podemos tener benzodiazepinas que las vamos a usar solo para tranquilizar a los pacientes y otras que, o subir la dosis de esas mismas para lograr efectos hipnóticos. También es importante producir hipnosis en algunos pacientes, porque una persona que no duerma y que no descanse también va a generar problemas serios. Bueno, la idea de la ansiolisis es disminuir la tensión emocional, la actividad motora si es que está sobreexpuesta nada más, o sea, si hay una sobreexpresión de la actividad motora, y la agresividad también, la irritabilidad que se produce cuando la persona tiene una crisis de ansiedad o está bajo los efectos de la ansiedad. Y la hipnosis, en la hipnosis la idea es disminuir la latencia del sueño, la fase 3 y 4 y la fase REM. No sé si saben ustedes un poco de la fase del sueño. ¿Lo revisaron un poco, no? ¿Cuál es el sueño profundo? Ok. Entonces, pero la que se ve afectada dentro de todo este grupo es la fase 2. Entonces, la idea es que el sueño sea bastante más profundo, pero igual la calidad del sueño no es la misma que la fisiológica, porque no pasa por todas las fases. La fase 2 del sueño es la que se ve bastante más disminuida con el uso de benzodiazepinas, especialmente, y otros hipnóticos igual. Y a la vez también es importante producir una disminución del número de despertares. Cuando avancemos la clase vamos a revisar un poquito sobre la hipnosis y vamos a ver que los tipos de insomnio son un poco diferentes. Hay insomnios de varios despertares, como generalmente se lo sufren los adultos mayores, que sienten que no han dormido nada de la noche porque la cantidad de veces que han despertado son muchas veces y además el sueño es poco profundo. Entonces en ellos van a necesitar un tipo de medicación, cosa de evitar este número de despertares. Pero también hay otro tipo de insomnio, que son los insomnios de las personas que tienen a lo mejor mucha actividad o muchos problemas y que le cuesta conciliar el sueño. Y hay otro tipo de insomnio que despiertan a medianoche y ya no duermen más. Ese es otro tipo de insomnio. Entonces, es importante tener presente cuál es el tipo de insomnio para poder medicar al paciente, ¿o no? ¿Sí? Entonces vamos a buscar distintos tipos de alternativas para tratar de solucionar el problema de los pacientes. Entonces, pero además es importante tener presente que las benzodiazepinas tienen otras acciones. ¿Cuáles acciones tienen? Tienen una acción anticonvulsivante. Entonces, al incrementar el tono del GABA, porque actúan sobre el receptor GABAérgico, ¿se acuerdan que revisamos el receptor GABA o no? Lo mencionamos por lo menos en la clase introductoria, sí. Entonces vamos a incrementar el tono del GABA y esto se produce generalmente a altas concentraciones cerebrales. Específicamente por acción anticonvulsivante se utilizan en algunas crisis. No es un medicamento anticonvulsivante para las crisis convulsivas o los pacientes que sufren, ¿cierto?, de crisis convulsivas a repetición, sino que son para aquellos pacientes que producto de algún tipo de patología desarrollen una crisis convulsiva, ¿sí? Por ejemplo, una fiebre muy alta, ¿sí?
Un niño con una fiebre muy alta puede desencadenar una crisis convulsiva que es puntual, que no necesariamente se va a repetir para administrar un fármaco anticonvulsivante como tal, sino que se controla esta crisis con benzodiazepina. O por una intoxicación con medicamentos, también podría ser. ¿Sí? Entonces son crisis puntuales. Eso quiero que les quede súper claro. El efecto anticonvulsivante no es un anticonvulsivante de línea, de primera línea para el tratamiento de un paciente que sufre de epilepsia, ¿sí? Es puntualmente para ciertas crisis. Miorelajante. También las benzodiazepinas tienen esta acción miorelajante. Van a producir una relajación muscular, que es bien importante. Esta es por acción sobre los receptores de benzodiazepina en la médula espinal y ganglios basales. Entonces se va a relajar la musculatura esquelética, lo que puede ayudar en estados distónicos, disinesia, hipertónicos y espásticos. O sea, una persona que sufra de un colon irritable, que se produce una contracción, ¿cierto?, del tejido, de la musculatura lisa principalmente, pero a nivel abdominal, también podrían indicar una benzodiazepina en dosis baja para producir un poco de efecto miorelajante. Además que le ayuda un poco con la ansiedad, que también se habla de que el colon irritable es una enfermedad idiopática, en el sentido que tiene un componente de ansiedad y emocional bastante importante. Entonces, no sé si alguien sufre el colon irritable, ¿no? Qué afortunadas que son. Bueno, es un clásico el colon irritable. Yo sufro del colon irritable y cada vez que tengo cualquier tipo de problema es como que todo se comprimiera y no es una sensación tan mental, sino que es más abdominal. Entonces es bastante importante y es producto de la ansiedad, pero así directo. O sea, hablan de mucho de que tiene que ver con las comidas, pero a mí personalmente las comidas no me hacen daño, es solo los estados de nerviosismo. Entonces, esta acción también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, directamente relaja, aparece el tono de la musculatura. Ustedes recuerdan que desde fisiología que la musculatura esquelética presenta un cierto grado de tonicidad, ¿cierto? Una cierta grado de semicontractura. Al parecer las benzodiazepinas también producen una relajación del tono como tal. Entonces esta acción es bastante variable según las benzodiazepinas que estemos hablando. Perfecto, porque actúan en los ganglios, entonces eso disminuye la producción de acetilcolina. ¿Y eso es lo que hacen? No es directamente sobre la producción de acetilcolina, sino que es más que nada en la transmisión como tal. Las vesículas te diré que están intactas ahí. Bueno, en personas sanas y a dosis terapéutica no van a alterar la realización de ejercicio físico ni tampoco mentales, ¿sí? La acción de las benzodiazepinas es más bien para los estados de ansiedad como tal. Una persona que no las necesite no debería tener tantos efectos o la intensidad de los efectos, estos efectos ansiolíticos no se verían, porque la persona no está sufriendo de ansiedad, ¿sí? Pero a dosis más altas sí se logran efectos. Se puede ver letargia, se puede ver sueño, se puede ver una persona que está bajo los efectos sedantes. Incluso puede haber ataxia y debilidad muscular. Las benzodiazepinas tienen la ventaja de actuar también sobre la concepción subjetiva del paciente. O sea, no solo sobre la parte física como tal, sino que también la parte emocional. O sea, alivian esa ansiedad emocional que se produce en el paciente, esta tensión subjetiva.
El sudor, la taquicardia y las molestias digestivas también van a ser aliviadas por benzodiazepinas. Sin embargo, toda esta preocupación o toda esta tensión subjetiva que se produce en el paciente es más, no es tan efectiva la acción de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas van a ser mucho más efectivas para los síntomas físicos que para los psíquicos propiamente tales. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? Si bien ayudan, no quiere decir de que a todos los pacientes van a ser efectivos. En todos los pacientes va a ser efectiva la parte más física, motora, la disminución de la sudoración, disminución de la taquicardia, las molestias digestivas. Estas van a responder mucho mejor. La parte emocional como tal es bastante individual. Y es así como el médico psiquiatra tiene que estar cambiando incluso de la medicación hasta encontrar algún medicamento que sí sea efectivo. Puede que el primer medicamento que prescriba no le haga nada al paciente en esta tensión subjetiva que tiene. ¿Sí? Vamos a ver de aquí en adelante todas las fármacos con acción en el sistema nervioso central que tienen una gran cantidad de subjetividad o de características de tratar de medicar bastante más individual al paciente, porque no se responde de la misma manera. Entonces es bien importante que ustedes recuerden esto, que los síntomas físicos van a responder mucho mejor a benzodiazepinas que los psíquicos propiamente tales. Eso anótenlo porque generalmente lo pregunto en la prueba. Bueno, entonces los síntomas psíquicos como tales van a responder mucho mejor a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotoninas, que lo vamos a ver más adelante, denominados fármacos antidepresivos como tales. Ustedes saben que uno de los componentes de la depresión es la ansiedad. Entonces, un antidepresivo, por supuesto, que va a tener efectos sobre la ansiedad. Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptación tienen mucho más efectos sobre esta ansiedad psíquica. Bueno, entonces, si todas van a tener efectos sobre este trastorno de ansiedad generalizada, por eso dice trastorno de ansiedad generalizada, si todos van a tener exactamente la misma actividad, todos van a ser efectivos, todos van a ser ansiolíticos como tales, ¿cómo los clasificamos? Los clasificamos de acuerdo a la farmacocinética, a la potencia, a las reacciones adversas y a la evidencia clínica. ¿Sí? Entonces, por eso decidimos este es más ansiolítico, este otro es más hipnótico, este lo vamos a utilizar para esto, este para este otro. ¿Sí? Es solamente en base a esos 4 parámetros que están ahí. Potencia, ¿por qué es importante la potencia? ¿A más potencia que lo veamos? Dosis efectivas. Sí, ya, sí, está bien. Pero la idea es que un fármaco que tiene más potencia vamos a necesitar menos dosis para lograr el mismo efecto. Entonces eso nos va a ayudar a necesitar menos fármaco para lograr lo que estamos buscando. Pero hay que tener cuidado porque si tenemos un fármaco muy potente, lo más probable es que nos pasemos a un fármaco de qué tipo. Bueno, las benzodiazepinas no son muy tóxicas, pero si hablamos en benzodiazepinas como tal, que si nos pasamos en la potencia, tenemos un fármaco muy potente, ¿qué tipo de efecto vamos a tener? Hipnótico directamente. No vamos a ver prácticamente el efecto ansiolítico. Nos pasamos directamente al efecto hipnótico. ¿Sí? Entonces, según la potencia, mientras más potente, vamos a tener directamente un hipnótico. No pasamos por esa otra fase. Hay que tener ojo con la potencia. La farmacocinética. Tenemos la mayoría de los fármacos benzodiazepínicos tiene
se metaboliza o no se metaboliza. Eso es bien importante tener presente, porque si tenemos un paciente que tiene un trastorno hepático, por ejemplo, y se tiene que metabolizar el fármaco, vamos a tener problemas. Entonces igual hay que fijarse en la farmacocinética como tal, el gramo unión a proteína, en cuánto es la vida media. Estos datos nos van a dar el tiempo de duración de la acción. Las reacciones adversas a medicamentos, vamos a ver que estos fármacos tienen muy baja tasa de reacciones adversas a medicamentos. Generalmente los mayores problemas con benzodiazepinas son dados porque los pacientes los mezclan con otro tipo de fármacos con acciones en el sistema nervioso central. Y un fármaco bien importante que está en todas las casas generalmente. ¿Cuál? Alcohol. Justamente. Entonces, generalmente los problemas de las benzodiazepinas son por la mezcla con otro tipo de depresor. Ellas como tales no producen tantos problemas, tantos efectos adversos. Y la evidencia clínica es bien importante, porque la evidencia clínica del médico ya con el uso, recuerden que estos fármacos salieron más o menos en los años 50, fueron las primeras síntesis, se empezaron a masificar después del año 60, cuando empiezan a decaer los barbitúricos. Entonces llevan muchos años en el mercado y la evidencia clínica ya te indica qué fármaco es bueno para qué cosa. Entonces van a ver que fármacos con acción miorelajante está casi exclusivamente dedicado al diazepam y a otro fármaco más. Entonces ese tipo de detalles ya se conoce por evidencia clínica. Bueno, veamos un poco de la farmacocinética. Por vía oral, más o menos a los 30 minutos ya aparecen los primeros efectos ansiolíticos o hipnóticos, dependiendo del tipo de fármaco que estemos hablando. 30 minutos. Prácticamente la disgregación del comprimido, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuánto dura el proceso de absorción del alimento fisiológicamente? Como 1 hora, más o menos lo que se dice. El fármaco acá... Estos fármacos son como sublinguales algunos. Podrían haber sublinguales, sí. Pero no, estos son vía oral nomás. Por la vía oral 30 minutos y ya se absorbió. Así de liposoluble es. También son bajar la concentración. Sí, son bastante pequeños los comprimidos. Son muy lipofílicas, esa es la característica, por eso es que cruzan tan rápido la barrera hematoencefálica, cruzan tan rápido las membranas y tenemos la circulación muy rápido. Tienen un alto grado de unión a proteína, pasan poco al líquido cefalorraquídeo, pero con eso que pasan es suficiente para producir el efecto ansiolítico o hipnótico. Por la vía intramuscular es bueno utilizar el músculo deltoides. Hay dos que tienen una absorción bastante predictible, que es una absorción, digamos, desde el punto de vista farmacocinética ideal, esa que nos da la curva bien bonita. Y estos son el midazolam y el lorazepam. Y es por eso que se utiliza bastante el midazolam también. La vía endovenosa no se utiliza casi nada, está restringida para algunos eventos de convulsiones, por ejemplo, para cuando el paciente está muy grave. No es muy utilizada la vía endovenosa en el caso de benzodiazepina. Y los niveles terapéuticos guardan muy poca relación con la respuesta como tal terapéutica. Los niveles plasmáticos no guardan relación con la respuesta. ¿Esto es por qué? Por el grado de liposolubilidad que tienen. Son muy lipofílicos, pasan muy fácilmente a los tejidos. Entonces, como tienen un alto grado de unión a proteínas plasmáticas, podríamos pensar de que va a demorar o que va a tener un efecto mucho más potente y que vamos a ver otro tipo de respuesta, pero no. Ya no tienen esa respuesta tan alta.
O a veces podemos pensar que no tenemos casi nada en la de una proteína plasmática, ya bajó nuestra concentración y el paciente ya lo podemos dar de alta, pero no, todavía estaba en los tejidos. No hay una relación, no podemos extrapolar los resultados de acuerdo a las concentraciones plasmáticas que se encuentran. Lamentablemente para benzodiazepina no. La metabolización a nivel hepático por oxidación, luego se conjugan para ser excretados por bilis y orina. El diazepam tiene un metabolito activo que corresponde al oxazepam. El oxazepam además está como fármaco, ¿sí? Entonces viene siendo el metabolito del diazepam, pero ya está también dentro del arsenal como fármaco, como tal. Entonces la vida media del diazepam, ustedes ya se podrán imaginar que es bastante más extensa, ¿sí? Por tener este metabolito activo. El lorazepam no tiene metabolitos activos y se podría usar en pacientes con patologías hepáticas porque se metaboliza bastante menos que las demás benzodiazepinas. Y aquí hay que tener mucho cuidado en pacientes ancianos o pacientes que tienen hepatopatías porque produce muchos problemas las benzodiazepinas debido a esta extensa metabolización. Lamentablemente en Chile ustedes van a ver que los niveles de prescripción de benzodiazepinas en pacientes mayores es demasiado alta. No existe una justificación médica a nivel mundial, según las pautas de la OMS, para prolongar el tratamiento con benzodiazepina más allá de 3 meses. Ustedes no han tenido ninguna práctica en farmacia todavía, pero cuando lleguen a la práctica se van a sorprender porque los mismos auxiliares de farmacia dicen siempre que son gente que va todos los meses a buscar sus benzodiazepinas. La misma gente, el mismo paciente y el mismo médico indican todos los meses la misma receta. Esto quiere decir que está manteniendo al paciente con una medicación por más allá de lo recomendado como pauta por la OMS. La OMS dice que no se justifica más allá de un mes porque la benzodiazepina en general no cambia ¿cómo decirlo en forma más clara? Es como un fármaco paliativo. Disminuye la ansiedad, pero no le quita el problema al paciente. Entonces no se le está dando una solución al paciente. Simplemente es un bálsamo, digámoslo así. Que no suene tan crudo, ¿cierto? Pero es un poco la realidad. O sea, hay pacientes que tienen mucho tiempo con esta medicación y esta medicación no va a solucionar nada, al contrario. Las benzodiazepinas por más allá de un mes producen tolerancia y dependencia. Y las mismas razones por las cuales te llevaron a tomar benzodiazepinas, te las producen las benzodiazepinas en sí. O sea, el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas va a ser la irritabilidad, los estados de ansiedad y todo el problema. Entonces puede que se haya solucionado el problema de base que llevó a tomar la benzodiazepina, pero la benzodiazepina en sí le da el problema por dependencia al paciente, lo que hace que necesite que prolongue esta medicación. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista farmacodinámico, modula la transmisión GABAérgica. ¿Qué es lo que es modular la transmisión como tal? ¿A qué les suena a ustedes? ¿Cuál es el agonista del receptor GABAérgico? GABA, es el agonista natural. No quiere decir que la benzodiazepina actúe como GABA. La benzodiazepina va a actuar sobre el receptor GABAérgico
pero va a actuar sobre un sitio distinto de GABA. Lo que va a producir es una modulación, y esto que nos quede súper claro. El receptor GABAérgico es un canal iónico, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Es un receptor iónico. ¿Qué quiere decir esto? Es un canal. Es un canal que va a permitir la entrada de cloro dentro de la célula. El GABA abre el canal y permite la entrada de cloro. Lo que hace la benzodiazepina es modular esta apertura. Modular en el sentido de permitir que el GABA se abra más rápidamente o que entre más corrientes de GABA más rápido, ¿sí? Que lo abra un poquito más. Pero es la modulación de la acción, no la apertura como tal. Entonces no es un fármaco agonista que actúa en el mismo sitio de GABA, actúa en un sitio distinto. Bueno, además, entonces, por esta actividad sobre el receptor GABA, indirectamente va a actuar sobre otros neurotransmisores. ¿Cuáles neurotransmisores? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina y dopamina. ¿Por qué? Porque es un receptor inhibitorio, y al ser un receptor inhibitorio, al inhibirse una vía de actividad, se exacerban las otras. ¿Sí? Entonces, lo que estaba inhibido se puede expresar. Y es por eso que indirectamente actúa sobre los otros neurotransmisores. Bueno, la actividad específicamente sobre el receptor GABA-A. Este es el tipo. El subtipo es el subtipo A. Entonces lo que permite una mayor activación de los canales de cloruro por el GABA. Y si nosotros nos fijamos en la siguiente imagen, vemos el sitio de unión. El sitio de unión de GABA es de arriba, ¿cierto? Ahí está, dibujado. El sitio de unión para los barbitúricos está ahí a los laditos. Los anestésicos generales y el etanol están bien abajo del... El puntero no me ayuda en nada, no tiene casi... ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí están los de los anestésicos generales. Por supuesto que esto es un esquema, no es que sea exactamente así, pero lo que refleja es que el mismo receptor GABA se une en muchos agonistas diferentes. Pero los sitios de unión es distinto. El GABA tiene su propio sitio. Los receptores de benzodiazepina están en este lado figurado hacia los lados, ¿se fijan? Y este se denomina sitio de unión de benzodiazepina, aquí a los laditos en forma de triángulo negro. Los barbitúricos en el centro del canal, el alcohol y los anestésicos generales también en el centro del canal. Ya vamos a conversar sobre los anestésicos en la próxima clase y van a ver que el mecanismo es bastante complejo. Pero ahí lo vamos a revisar con más calma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los... ¿Por qué el sitio de unión es tan importante? Porque de acuerdo a la modulación es que el efecto puede ser más o menos intenso. Y es así como los barbitúricos, debido al sitio de unión, que es distinto de las benzodiazepinas, tenemos que el canal permanece mucho más tiempo abierto y se incrementa mucho más la corriente de cloruro. Y es por eso que es mucho más intensa la respuesta y más peligrosa también y con más efectos adversos. La benzodiazepina es una modulación un poco más suave que no genera un efecto adverso tan marcado como los barbitúricos. Solamente llegando a los hipnóticos. Pero no produce la depresión del sistema nervioso central que sí producen los barbitúricos. Las benzodiazepinas no la llegan a producir. Bueno, entonces, ¿en qué sitio específico se unen? Tenemos los receptores benzodiazepínicos de tipo 1 y de tipo 2. Estos se encuentran en la subunidad alfa 1 del receptor GABA, el BZ1 y el BZ2, como su nombre lo dice,
principalmente en las subunidades alfa 2, 3 y 5 del receptor GABA A. Esa es la diferencia. El BZ1 principalmente se ubica en cerebro, en la sustancia reticular y en la corteza cerebral. Y vamos a tener, debido a la unión de los agonistas BZ1, vamos a tener principales funciones ansiolisis, hipnosis y sedación. El BZ2, en cambio, que se ubica más en la médula espinal, en los ganglios de la base, en el sistema límbico y en el cerebelo, vamos a tener una mayor relajación muscular por el BZ2. ¿Sí? Recuerden, los receptores benzodiazepínicos se ubican dentro del receptor GABAérgico. Este es específicamente el sitio de unión. No confundir. Y el receptor específico es el GABA de tipo A, que corresponde a un canal iónico. El BZ3 también se ha mencionado en los últimos años, corresponde a un receptor periférico de benzodiazepinas. O sea, ni sobre médula espinal ni tampoco sobre neuronas. Estamos hablando de un receptor que se ubica en la periferia sobre otros tipos celulares. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar ahora ya directamente entrando en materia? ¿Cómo clasificamos las benzodiazepinas? Lo más fácil es clasificarlas según la vida media, y según la vida media las clasificamos de una acción corta o de acción prolongada, y también podemos tener una acción ultra corta. Los de la acción ultra corta son los más potentes, ¿sí? Porque debido a su potencia rápidamente producen un efecto. Pero así como producen un efecto tan potente, también el efecto es mucho más limitado y más corto. Por eso, de acción ultra corta, esta en negrita la que más se utiliza en Chile, en este caso el midazolam. Y el midazolam también se indica principalmente como inductor de anestesia. A un paciente que le van a hacer algún tipo de procedimiento y que es bien invasivo o que el paciente se pueda sentir mal, le colocan midazolam. Llámese una endoscopía, por ejemplo, la colonoscopía. También para producir algunos tipos de intervención quirúrgica, y esto es con la mezcla, por ejemplo, con algún tipo de agente neuroléptico. Entonces podemos administrar midazolam y tener una neurolepto anestesia, ¿sí? O neurolepto analgesia o neurolepto, en este caso viene siendo hipnosis. O sea, una disociación con el neuroléptico, se disocia un poco la realidad, y con el midazolam producimos el sueño. Hipnoanestesia también. O sea, se coloca un efecto hipnótico y anestésico a la vez. Y esto es porque son muy potentes y dura poco tiempo, ¿sí? Menos de 6 horas y ya terminó el efecto. De acción prolongada, el clorazepato, el diazepam y el bromazepam. Estos, los de negrita están más en Chile. Y un fármaco que está aquí abajo, que es el flunitrazepam, que también es de acción prolongada. Y el flunitrazepam tiene otro tipo de importancia, y esta es que es el único que se vende con receta cheque en Chile. ¿Por qué se vende con receta cheque si es igual a los otros, es de acción prolongada? ¿Por qué se cambió la condición de venta? Tiene que tener una razón lógica, ¿cierto? Produce algunos efectos disociativos a nivel del sistema nervioso central mezclado con alcohol. Pero especialmente el flunitrazepam. Entonces, cuando se cambió la condición de venta, se analizó la situación porque había dependencia, sobre todo de individuos jóvenes
por producir algunos efectos laterales asociados a distorsiones principalmente de la actividad clínica como tal. Por eso se cambió a receta check. Por la dependencia generalmente, para evitar el mal uso del fármaco. De acción corta, alprazolam y lorazepam vendrían siendo lo más importante. ¿Cuáles son las que van a producir mayor síndrome de abstinencia? Las de acción, mientras más corta la acción, más probabilidades hay de que produzcan síndrome de abstinencia. Es por eso que el midazolam se usa como puntualmente para la intervención y no como parte de una medicación que va a durar más tiempo. La vida media generalmente es inferior a 5 horas o 6 horas aproximadamente. Y también están implicados en bastantes intentos suicidas. Las reacciones intermedias, que son las de 6 a 12 horas, en este caso es importante en Chile el alprazolam, el clonazepam y lorazepam, tienen una vida media en promedio de 6 a 12 horas y en algunas de ellas también se habla de un efecto antidepresivo, que es bastante controvertido porque más está declarado el efecto ansiolítico. Sin embargo, se dice que especialmente el clonazepam y alprazolam tendrían un efecto antidepresivo. Sabemos que hay muchos fármacos con mejores efectos antidepresivos que ellos, pero bueno. Y las de acción prolongada, estas tienen una acción por más de 12 horas, tienden a acumularse además con dosis repetidas, por eso es que hay mucho riesgo de sedación diurna. Suelen ser de bastante baja potencia y se habla entre ellas, importante, el diazepam, flurazepam puede ser, pero más que nada el diazepam, de la más prolongada en Chile. Y recuerden que es porque tiene una vida media asociada a un metabolito activo. Bueno, las de alta potencia, alprazolam, lorazepam, clonazepam, y baja potencia, diazepam, clorazepato y oxazepam. Según la actividad ansiolítica, alprazolam, lorazepam, oxazepam, hipnótica, flunitrazepam. Y como anticonvulsivante, clonazepam, lorazepam y diazepam. 3 nada más. ¿Sí? Porque son las más utilizadas en Chile. Bueno, entonces esto lo podemos ver de acuerdo a la farmacocinética, y si nosotros vemos esta tabla, vemos más o menos el grado de unión de proteínas, todas sobre el 80%, algunas 70%, pero un 70-80%, o sea, hay un promedio ahí que es un poco variable. Depende del tiempo que el paciente también la esté consumiendo. Los metabolismos generalmente es por oxidación o conjugación, y la vida media es bastante prolongada. Bueno, y generalmente la vida media se prolonga mucho más por la presencia de metabolitos activos y varios fármacos, el diazepam, el flurazepam, el clorazepato, el prazepam tienen metabolitos activos, los que tienen asterisco aquí. Entonces, siempre los metabolitos activos va a prolongar la vida media. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Las de vida media, intermedia o larga o de inicio rápido van a ser para el estado de ansiedad. Para el alcoholismo, para el síndrome de abstinencia también se pueden utilizar como preanestesia o agente postquirúrgico, también pueden ser utilizados. Para los síndromes convulsivos y los estatus epilépticos, esto que le hablaba yo de la fiebre que desencadena las crisis epilépticas, se utilizan principalmente el diazepam, se utiliza mucho en ese caso.
Como relajante muscular también puede ser utilizado el diazepam y también como inductor o mantenimiento del sueño. Enfermedades psicosomáticas como el colon irritable, la agitación senil psicomotriz. Aquí hay que tener mucho cuidado. En la agitación senil psicomotriz estamos hablando de pacientes ancianos que generalmente están con una patología neurodegenerativa que es el Alzheimer. Estos pacientes sufren de mucha agitación y mucha ansiedad también. Entonces, en algunos casos se indican benzodiazepinas, pero hay que tener cuidado con la toxicidad y con las dosis tóxicas de benzodiazepinas, porque son pacientes polimedicados, toman más de un medicamento. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no pasarse las connotaciones tóxicas. En estos casos mejor dar benzodiazepinas que se inactivan directamente, que no siguen con metabolito óptimo. Depende, porque si es un paciente que tú lo vas a tener un tiempo, por ejemplo, que no importa que duerma o que esté tranquilo, que no va a realizar ningún tipo de actividad. La toxicidad que produce el medicamento. Depende también de la vida media, depende del... Sí, depende, pero también mucho depende del estado del hígado. Porque ahí pone que el diazepam es el que se da, y antes dijo que era el que se usa en pacientes con daño hepático. Eso es porque se inactiva inmediatamente. Tiene menos metabolitos activos. Sí, igual es bueno utilizar sin metabolitos activos, pero igual tú puedes encontrar que utilizan otros que sí lo tienen. O sea, igual va a ir mucho en la evidencia clínica que utilice el médico. Aunque es común que uno vea que las dosis están un poco altas para ser pacientes ancianos que tienen ya una función hepática disminuida producto de la edad y de los otros medicamentos que está tomando. Entonces, una de las reacciones o de los problemas relacionados con medicamentos que más comúnmente encuentran generalmente los estudiantes de química y farmacia que van a hacer pasantías en algunos lugares donde hay ancianos son sobredosis porque el médico no considera bajar la dosis. ¿Se entiende? O sea, le da una dosis muy alta pensando en que la función hepática ya en un paciente mayor está disminuida. Entonces hay un rango de concentración que está asociado y que está determinado y que ya está en las guías clínicas. No se recomienda excederse por la edad, porque ya con la edad la función hepática va disminuyendo de forma fisiológica, no, sin ninguna otra patología es. Y si además le sumamos otras patologías, le sumamos otra medicación, una polifarmacia, tenemos una bomba de tiempo. Entonces igual hay que tener harto cuidado en ese caso. Y hay harto que se puede aportar ahí. Bueno, entonces en el delirium también se puede utilizar, en este caso para controlar esta crisis de delirio. ¿Sabe lo que es el delirium, cierto? En la crisis psicótica generalmente hay un estado como de despersonalización total del paciente, en un estado de crisis completa, y en este caso sí se puede utilizar para tranquilizar al paciente un diazepam endovenoso. Con eso se logra dormirlo directamente y tranquilizarlo ya total. ¿Sí? Recuerden que tiene acción biorelajante, entonces no va a producir tanta agitación muscular. Además, infarto agudo del miocardio también se utiliza diazepam, y las agitaciones de cualquier naturaleza se pueden controlar con benzodiazepinas. Las manías, la psicosis, distintos tipos de trastornos. Recuerden que son paliativos, ¿sí? Eso es bien importante tener presente. No vamos a curar la causa que lo produjo, simplemente vamos a mantener, o sea, calmar. Hay que buscar otro tipo de tratamiento después. Pero para la crisis resultan súper efectivas. Que no puedes tener a un paciente con un delirio que se puede salir corriendo y que algo le pueda pasar. O sea, tienes que tranquilizarlo de choque. Entonces esto es efectivo. Pero después tienes que ponerle algún tratamiento. De eso se trata. Tolerancia y dependencia, esto es súper importante. Generalmente estos fármacos producen mucha tolerancia y mucha dependencia.
estos fármacos están declarados como como productores de dependencia y de tolerancia. ¿A qué nos referimos con tolerancia? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Y qué se necesita hacer? Aumentar la dosis. Entonces estos pacientes se desesperan y van a más de un médico tratando de conseguir recetas, porque si no, no logran dormir. Y ustedes se pueden ver enfrentados en una farmacia con un paciente súper irritado y súper molesto porque la receta no se la despacharon porque no se tiene algún problema. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Es muy irritable, está bajo una dependencia. Entonces él necesita el fármaco. No se puede deshabituar a una persona que sufre una dependencia de un día para otro. Es un proceso, es un poco largo. No es un problema como social en ese caso. Entonces no sería mejor venderse en el que Sí, pero que si tú se la vendes con una receta que no está bien, tú vas a tener problemas después. Porque a ti no te van a aceptar la receta. Entonces tú tienes que revisar que la receta cumpla con toda la normativa legal. Tienes control de saldo, tienes control de stock. ¿Por qué tienes control de saldo? Porque es un fármaco que produce dependencia. Y está declarado como un fármaco que produce dependencia y tolerancia. Entonces el paciente va a estar con un síndrome de abstinencia si no lo consume. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Calmadamente, que vuelva a su médico, que complete la receta. No puedes decirle que no le quieres vender simplemente, si no, capaz que te golpee. Pero por eso tienes que tratar de calmar, y hablarle con calma. Porque no es un problema que tú no lo quieras ayudar, es un problema que no lo puedes ayudar. Es complicado, o sea, ahora puede producir risa en ustedes así, al conversarlo así, pero imagínense la situación, no es compleja, no es fácil. Y recuerden que quien dispensa las benzodiazepinas y todos los fármacos controlados es directamente el clínico farmacéutico. O sea, el auxiliar de farmacia no lo puede vender él, tiene que llamarlos a ustedes. Ustedes son los que tienen que indicar al paciente que no hay o que no le pueden vender porque la receta no cumple la norma legal. ¿Sí, el farmacéutico. Es el que le dice al paciente. Entonces hay que tener cuidado. Pero igual no cumple con eso. ¿Cómo? Porque te lo entrega el farmacéutico. No, pero el auxiliar va con la receta y se la pasa al farmacéutico, él la tiene que revisar. Aunque a veces no pasa. Sí. ¿Cómo? De que a veces te venden nomás y la liga pasa a veces. El auxiliar la ve y la ve. Te lo pasa, no le preguntan nada. No debería ser. No debería ser. No, la dispensación directa de todos los medicamentos controlados son del farmacéutico. Bueno, y si tú dices la liga funciona en forma diferente porque la liga no, es como un servicio interno, es distinto. Bueno, hay tolerancia ante los efectos sedantes y anticonvulsivantes, y esto es cuando se usan a dosis alta durante un tiempo prolongado. La dependencia es psicológica y también es física, es de los dos tipos. O sea, el paciente se siente mal y además físicamente está mal, ¿sí? Y esto también se puede dar incluso a dosis baja, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el síndrome de abstinencia tras la supresión del fármaco es muy parecido al original que lo dieron, por el cual le dieron la medicación. La irritabilidad, la ansiedad, el malestar, es todo más o menos igual. No se recomienda prolongar el tratamiento más allá de 4 semanas y la idea es usar la mínima cantidad para el tratamiento de la ansiedad. Bueno, vamos a tener que dejar hasta aquí, son las 9:30. No, ¿qué hora termina el bloque? ¿Ah? Me queda tiempo, bien genial.
Yo estaba equivocada. ¿Y qué me pasó? Es que tantos días que sin clase como que a las 8 como que me enredé y pensé que ya se había acabado. No, pero a las 9:40, así que 10 minutos alcanzamos bien. Bueno, las interacciones hay que tener bastante cuidado. Las interacciones por el citocromo. El citocromo generalmente, recuerden que son los que van a metabolizar las benzodiazepinas y se comparte el mismo sitio por muchos medicamentos, entonces la administración en conjunto con otro medicamento va a alterar las concentraciones plasmáticas probablemente y puede producir tanto una inhibición de la actividad con un aumento del área bajo la curva de benzodiazepina o también disminución del área bajo la curva, depende si el otro medicamento es un inductor o un inhibidor enzimático. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, pero especialmente con aquellos fármacos con acción en el sistema nervioso central. Sobre todo si el otro fármaco es un depresor del sistema nervioso central. Fármacos depresores del sistema nervioso central son el alcohol, los barbitúricos, ya los vimos, los anestésicos generales, ¿cierto? También los opioides también son depresores. Tenemos otros fármacos depresores menos fáciles de ver, como por ejemplo los antihistamínicos. Una mezcla de un antihistamínico con un fármaco, una benzodiazepina, puede ser bastante contraproducente. ¿En el sentido que te manda a dormir? Puede intensificarse el efecto bastante. Pero uno de los más importantes siempre presenta el alcohol. Porque la gente no concibe el alcohol como un fármaco, lo ve como un alimento nada más. Pero cuando está tomando benzodiazepina hay que evitar el consumo de alcohol, absolutamente. Entonces se van a ver potenciados los efectos del alcohol. Bueno, los efectos adversos. Los efectos adversos son bastante bajos. En realidad, para el grupo se consideran fármacos muy seguros. Dentro de todos los grupos de fármacos con acción en el sistema nervioso central, podrían ser los más seguros. Alteraciones psicomotoras, ataxia, algo de confusión mental podría producirse, vértigo, disartria, incoordinación motora, algún grado de laxitud muscular, dosis dependiente obviamente, y en el fondo tampoco son tan complejas de tratar. Anestesia anterógrada, esto especialmente en pacientes que consumen alcohol, y amnesia anterógrada se produce también con las que tienen una alta potencia, entre ellas bastante el midazolam. Entonces el paciente después tras la utilización del midazolam no se recuerda mucho lo desagradable que fue el procedimiento que le hicieron, por ejemplo, una endoscopia. Eso es que no se puede en el gimnasio. Sí, amnesia anterógrada, pero es solamente el lapso de tiempo en que hizo el efecto el medicamento. Entonces eso ayuda, por ejemplo, en un procedimiento un poco desagradable. No se acuerda que fue tan malo. Con la acción biorelajante que tiene también es más fácil producir la endoscopía. Recuerden que no hay tanto grado de contractura. Trastornos psiquiátricos, algunas tendencias depresivas en algunos pacientes que han sido tratados por tratamientos largos sobre todo, y un efecto paradojal, y esto es bien importante tener presente, que en los pacientes cuando se están medicando con fármacos con actividad en el sistema nervioso central, hay individuos, y siempre hay algunos que escapan a la regla, donde se producen acciones totalmente distintas a lo esperado. Entonces, en la acción paradojal son pacientes que en vez de producirse una ansiolisis, una disminución de la ansiedad, se produce todo lo contrario: irritabilidad, excitabilidad y agresividad.
Entonces, en vez de calmarlo, lo altera mucho más. Bueno, entonces la amnesia anterograda se presenta entre 1 a 3 horas después de la toma de la benzodiazepina, generalmente de acciones cortas, triazolam, midazolam. No hay efectos importantes en el sistema cardiorrespiratorio, esto es lo que lo hace más seguro. Los opioides son fármacos que producen efectos muy marcados a nivel del sistema de la depresión que producen, incluso inhibiendo el centro respiratorio, lo que lleva a un paro cardiorrespiratorio y finalmente a la muerte del paciente. Lo mismo ocurre con los barbitúricos. Las benzodiazepinas no llegan a producir esta inhibición y por eso es que son más seguros. Entonces eso hace que en sobredosis sean bastante seguros. Los pacientes cuando llegan con algún grado al servicio de urgencia, intoxicados y con una gran probabilidad de que sea por benzodiazepinas, ustedes van a ver que sí colocan el antagonista de los receptores de benzodiazepinas. Pero esto es más que nada por una precaución, porque probablemente ese paciente intoxicado lo mezcló con alcohol. No, porque si uno tiene la seguridad de que ese paciente solo tomó benzodiazepina y está sobredosificado con benzodiazepina, uno podría dejarlo descansar y dejarlo dormir hasta que despierte. Podría dormir bastante más porque es un fármaco seguro. Pero el problema está en que no hay una seguridad de que no lo haya mezclado con otra cosa. Y es por eso que los servicios de urgencia colocan el antagonista en los receptores igual. ¿Qué es el flumazenilo? Lo vamos a ver ahora. Bueno, mientras más corta es la vida media, más riesgo hay de abuso de droga como tal y de dependencia. Las contraindicaciones es la miastenia gravis, la insuficiencia respiratoria, obviamente si ya está con un grado de insuficiencia, ahí ya no es lo mismo. O sea, en la hepatopatía hay que disminuir la dosis, en la insuficiencia renal también disminuir la dosis, y en el embarazo se habla de que en el embarazo podrían ser teratogénicos, pero eso es bastante discutido. Está en mucha discusión. No se han puesto de acuerdo todavía. Hay algunos papers que hablan sí de que tienen un efecto teratogénico, pero no está asociado realmente a nivel mundial. Bueno, hay interacciones con anticonvulsivantes, con antimicrobianos como los macrólidos y ketoconazol, con los bloqueadores beta. Y eso más que nada. Y ahora el flumazenilo. El flumazenilo, que es el antagonista per se. Este fármaco va a liberar los receptores benzodiazepínicos de tipo 1 y 2. La acción del flumazenilo es súper rápida. Ocurre entre 1 y 2 minutos. Ya produce la liberación de los receptores. Y el paciente por ende va a terminar el efecto. Es un fármaco antagonista y no antagoniza la acción de otros depresores. Solo es específico del receptor benzodiazepina de tipo 1 y 2. No va a actuar si los fármacos no actúan sobre el receptor de benzodiazepina. Que quede claro. No vamos a tener acción sobre los barbitúricos. Hay otros fármacos no benzodiazepínicos como la zopiclona que no va a tener efecto tampoco porque no actúan sobre el mismo receptor. Perdón. Sí, la zopiclona actúa sobre el receptor BZ1, entonces si actúa sobre BZ1 sí tiene acción. O sea, siempre que actúe sobre el receptor BZ1 o BZ2 vamos a tener efecto, sean o no sean benzodiazepínicos. Pero los que no son benzodiazepínicos como los barbitúricos no le vamos a tener ningún tipo de acción. No lo vamos a poder antagonizar el efecto. Eso es bien importante, ni los anestésicos generales tampoco, porque actúan en otro sitio.
Estos son específicos BZ1 y BZ2. Entonces, ¿cuál es la idea de utilización del flumazenil en una intoxicación por benzodiazepina y con otros agentes depresores del sistema nervioso central, sobre todo en combinación? Esto es para antagonizarle el efecto de uno por lo menos de los depresores. Desde el punto de vista farmacocinético, se administra por vía endovenosa, por eso es que la acción es tan rápida. Termina entre 40 a 80 minutos la acción, tiene una alta liposolubilidad, se distribuye en el plasma entre 5 a 15 minutos, ya tiene el efecto completo, es súper rápido. La idea es infundirlo de manera continua hasta que termine el efecto, en todo caso porque dura muy poco. Hay que tener cuidado con la insuficiencia leve o moderada. Esta correspondería a una alternativa, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, funcionalmente vendría siendo un antagonista parcial de los receptores 5-HT1A, ¿cierto? ¿Qué tipo de receptor era este? De serotonina, ¿cierto? Entonces, generalmente se habla de que puede estar este receptor involucrado en el desarrollo de la ansiedad. Y por eso es que vamos a disminuir esta actividad serotoninérgica y es así como ejerce este mecanismo de acción, pero es mucho más lento, demora más tiempo en establecerse. Otra cosa que es bien importante y bien interesante de mencionar, que al igual que otros fármacos que actúan en el sistema nervioso central, no es una acción agonista pura del receptor de serotonina, sino que también tiene algunos efectos sobre otros receptores. En el caso de la buspirona sería sobre el receptor D2, ¿sí? ¿Que es un receptor de qué tipo? ¿El D2? ¿Qué neurotransmisor? Dopaminérgico, exacto. Entonces, eso es bastante importante. Este es un tratamiento un poco más a largo plazo. Se habla de que el tratamiento debe durar de 4 a 6 semanas. ¿Cuánto hablábamos de que era el tratamiento ideal con benzodiazepina? Un mes más o menos, sí. Esa es la diferencia. Recuerden que hicimos una crítica con respecto a estos tratamientos de mucho más tiempo, de más de un año, con los médicos, que en el fondo es mantener al paciente y no solucionar el problema, al contrario, le están creando una dependencia. Entonces, eso es bien importante de tener presente porque lamentablemente estos pacientes no están siendo tratados como sería lo ideal, porque lo ideal es curar el origen de la patología y las benzodiazepinas generalmente mantienen nada más. O sea, no están eliminando, al contrario, producen la dependencia, que es muy similar al síndrome original, por el cual este trastorno se ha generalizado, por el cual se comenzó la terapia. Bueno, desde el punto de vista farmacocinético se absorbe con bastante rapidez, al igual que la otra, es decir, es bastante liposoluble, tiene un efecto de primer paso importante, es decir, la biodisponibilidad baja bastante, se metaboliza muy bien en el hígado, generalmente por las reacciones de oxidación y conjugación, y presenta un metabolito activo que es la N-desmetilbuspirona. Generalmente la mayoría de los fármacos con acción en el sistema nervioso central tienen bastante alta unión a proteínas plasmáticas, la buspirona no es la excepción, hablamos de un 92% que es bastante alto. Algunos efectos adversos que son bien importantes, generalmente algo de excitación pueden generar, vértigo, nerviosismo y cefalea. Esto porque, confusión también, esto también porque es importante mencionarlo, porque yo les hablé de que las personas no responden generalmente como uno espera cuando se tratan con fármacos con acción sobre el sistema nervioso central. Hay muchas reacciones paradojales. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado. Si al paciente le produce mucha excitabilidad, no le produce la calma que se está buscando, hay que buscar otra alternativa terapéutica. Tan simple como eso. Siempre hay individuos aquí que van a tener una actividad diferente. ¿Sí?
siempre hay alguien que se escapa a la regla, pero nosotros cuando hablemos de los efectos vamos a hablar de las generalidades. Entonces, si yo le pregunto efectos adversos o le pregunto acciones farmacológicas de las benzodiazepinas o de alguna alternativa como no dopaminérgica, ustedes me tienen que decir sedación, por supuesto, ansiolisis, etcétera. O sea, no nos vamos a buscar con los que escapan a la regla. ¿Se entiende? No me van a estar diciendo después, no, profe, que usted dijo que había excepciones a la regla. No, o sea, estamos hablando de la generalidad. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Dentro de la RAM gastrointestinal, la diarrea y la náusea se explican por el tema de actúa sobre los ganglios. Sobre los receptores serotoninérgicos periféricos, ¿sí? Pero ¿y la alteración en la enzima? Porque se metaboliza extensamente, entonces puede alterar las enzimas hepáticas. Se metaboliza con oxidación y conjugación muy bien. Entonces eso mismo puede generar algunas alteraciones hepáticas, pero no tienen tanta trascendencia en que se te alteren a veces un poco las enzimas hepáticas si tú sabes que es debido a una medicación. El problema es en las personas que ya tienen una patología hepática de base. Entonces en ellas a lo mejor habría que buscar otra alternativa. Generalmente hay que tener cuidado con los fármacos IMAO. Vamos a revisar los IMAO en las próximas clases. Los IMAO son fármacos bastante complicados de tratar porque interaccionan muchísimo con todos los fármacos. Generan un síndrome que es característico de los IMAO por interacción y es el síndrome tiramínico. Y generalmente este síndrome se caracteriza por una fuerte crisis hipertensiva. Entonces desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado con la medicación con IMAO y esta no es la excepción, o sea, es otro más de los que hay que tener cuidado con él. Generalmente todos los antidepresivos interaccionan con IMAO, van a ver que una gran cantidad, incluso la comida interacciona con los IMAO, no se puede consumir nada de queso, ni otros fármacos, ni otros alimentos ricos en tiramina porque van a interaccionar y van a producir el síndrome tiramínico igual. Entonces los IMAO son bien complicados en realidad, que ya los vamos a revisar. Eso yo creo que es bastante importante destacar. Y que en otras reacciones adversas que también podría producirse un poco de parestesia y temblor fino en las manos a veces. La verdad es que igual es una buena alternativa terapéutica, o sea, cuando hay pacientes que no responden a un tratamiento hay que buscar alternativas con mecanismos de acción un poco diferentes. ¿Sí? Bueno, la venlafaxina también bloquea los receptores de noradrenalina y serotonina y algo también de dopamina. Tiene un buen efecto ansiolítico, sin embargo la venlafaxina se clasifica más como un antidepresivo. Pero igual podría ser útil en el tratamiento de la ansiolisis. Generalmente no es muy destacable, así que la vamos a dejar rápidamente. Vamos a hablar un poquito de los hipnóticos. ¿Se acuerdan que definimos un poco lo que eran hipnóticos? Que iban a ser inductores de sueño. Importante. Entonces, el trastorno del sueño, en el general como insomnio, es un trastorno frecuentemente y bastante frecuente, pero además es inespecífico. Afecta a una gran cantidad de la población. Probablemente todos hemos sufrido alguna noche de insomnio. ¿O no? Y generalmente esto, cuando ya se comienza a ser habitual y frecuente, empieza a afectar la calidad de vida de los pacientes. O sea, con una noche de insomnio prácticamente vamos a andar un poco más durante el día, pero no nos va a generar mayores problemas. En la siguiente noche vamos a dormir mucho más de lo que habíamos dormido por esa noche de insomnio. Pero hay pacientes que en realidad esto comienza a ser generalizado, comienza a ser muy frecuente y empieza a afectar la calidad de vida. Entonces, en aquellos pacientes sí hay que usar algún tipo de tratamiento y esto es bastante más frecuente de lo que uno cree. Alrededor de un 40 o un 50% ya sufre de algún trastorno en algún momento de su vida en que son muy frecuentes las noches de insomnio.
O sea, eso es un poco preocupante, sobre todo con la vida estresante de hoy en día, ¿cierto? Bueno, en general en los trastornos del sueño y vigilia hay una importante aquí, un importante componente más que nada psicológico de los pacientes. En el trastorno del sueño hay que primero intentar que el paciente tenga una buena higiene de sueño. ¿A qué se refiere con higiene de sueño? Que en general tenga buenos hábitos para dormir. Esto se refiere a algunas actitudes como tratar de no tener estímulos fuertes justo antes de dormir, tratar de distanciar un poco la comida, diversos hábitos que vendría siendo como las primeras medidas que el paciente debería tomar antes de llegar a administración de medicamentos, ¿cierto? Sin embargo, en algunos casos ya se justifica el tratamiento farmacológico porque hay una disminución del funcionamiento cognitivo. El insomnio genera ausentismo laboral importante y también puede llevar a un trastorno depresivo a los pacientes. El hecho de no dormir frecuentemente lleva al paciente a un estado depresivo importante. Es bien raro, es bien difícil diferenciar cuando hay una persona que tiene un trastorno del sueño per se exclusivo a un paciente que tiene una mezcla de otros trastornos, como un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo también. O sea, generalmente estos fenómenos van muy mezclados. Es difícil diferenciar uno de otro. Sin embargo, es bueno tener presente que esta sí es una patología y que en algunos casos corresponde la administración de medicamentos, no en todos. O sea, lo ideal sería tratar de comenzar con cambios en los hábitos de vida del paciente y si esto no funciona, recién llegar a medicamentos. Eso es lo ideal. Bueno, veamos cuáles son los medicamentos. Los mismos que ya hemos ido revisando, las benzodiazepinas, pero recuerden qué características iba a tener las benzodiazepinas si las usábamos como hipnótico. ¿Algo rebote? Sí, podría ser, pero más que eso, ¿a qué dosis la teníamos que usar? Un poco más altas, ¿verdad? O más potentes también puede ser. O sea, o las benzodiazepinas más potentes. Entonces, esas características hay que tenerlas presentes y aquí cambia un poquito. En la ansiolisis generalmente buscamos dosis más bajas y también menor potencia, cosa de mantener al paciente funcional. Aquí no, aquí lo que queremos es que produzca la sedación y la hipnosis. Bueno, la variabilidad de los parámetros farmacocinéticos ya lo revisamos. Se absorben bastante bien, se absorben bien con alimentos, no tienen ningún problema. La duración de la acción va a depender de la vida media de la benzodiazepina. Y también aquí hay que evitar las benzodiazepinas de vida media larga. ¿Cuáles eran las de vida media larga? Diazepam, bien. Entonces aquí hay que evitar el diazepam porque... ¿Por qué quedaron las de ultra cortas a estas personas? Lo vamos a conversar eso. Pero ¿por qué no se puede dar la de vida media larga? Porque te dan sueño durante el día. Porque va a seguir. Exacto, porque da sueño durante el día, porque se mantienen mucho tiempo, se demoran en eliminarse, entonces esto va a generar que al otro día el paciente no quiere ir a trabajar. Va a seguir durmiendo, entonces no nos sirve. Entonces esa salvedad, aquí no nos sirve la de vida media larga. ¿Para qué nos servían las de vida media larga entonces? Miorelajantes, ¿se acuerdan? Entonces para las personas que están sufriendo espasmos musculares, que tienen contracturas musculares potentes, que están sufriendo un lumbago a lo mejor, sería bien interesante poder administrarle un diazepam, algo así, que lo lleve a descansar, que lo haga dormir, pero que a la vez le relaje la musculatura que tiene contraída.
Entonces, en esos casos sí es útil porque está sufriendo una patología que en realidad es mejor que duerma y que descanse. No importa que se prolongue un poco el tiempo que vaya a dormir porque está con otra suma, pero aquí no, aquí necesitamos que el paciente descanse y duerma para que siga funcionando. Entonces, vida media larga aquí no. Bueno, ¿cuáles son las principales benzodiazepinas hipnóticas? El nitrazepam y flurazepam tienen vida media bastante prolongada, pero al ser poco potentes en general no van a mejorar tanto la calidad de vida. Benzodiazepinas de vida intermedia, flunitrazepam es bastante bueno como inductor de sueño, estazolam, losmetazepam y loprazolam. ¿Qué es lo que se acuerdan de lo que hablamos del flunitrazepam? ¿Qué características importantes tenía diferente? ¿Qué características tenía el flunitrazepam? ¿Se vende con receta cheque? Se vende con receta cheque, sí. ¿Y por qué se vendía con receta cheque? Pero muy potente, Exacto, provoca un poco de delirio, entonces se mezcla con alcohol y era peor todavía. Y muchos jóvenes empezaron a hacer abuso del flunitrazepam. De hecho, creo que todavía hay algo de tráfico de flunitrazepam en el mercado negro, lamentablemente. Sobre todo mezclado, porque recuerden eso, o sea, siempre aquí para potenciar los efectos lo mezclan con algo. Al mezclarlo con alcohol ya tenemos un efecto mucho más potente. Más peligroso también. Las de acción corta y ultra corta, el midazolam, triazolam y brotizolam. Yo les hablé de las acciones ultra cortas y les dije que más que nada las dejaban para intervenciones quirúrgicas. Esto es porque son súper potentes. Entonces, si lo usamos en forma continua, el midazolam sobre todo, triazolam también, vamos a producir que el paciente caiga en una dependencia muy rápida. Las más potentes producen un mayor grado de dependencia. ¿Recuerdan que lo dijimos en la clase pasada? Entonces, esa ahí está un poco contraproducente, por eso es que no es tan buena las de acción corta, ultra corta para el tratamiento del insomnio. Entonces, ¿cuál sería la ideal? Las intermedias. Bueno, entonces generalmente lo que se busca con las benzodiazepinas es llegar a esa etapa de sedación. No a la etapa de hipnosis como tal, sino que la sedación. Porque ya con la sedación el paciente donde está más calmado y ya donde está un poco sedado es más fácil que se induzca directamente el sueño. O sea, no necesariamente que vaya directo a la hipnosis como tal, o rápidamente, sino que ya con la sedación el paciente ese deseo imperioso de dormir ya va con la sedación, acompañado de la sedación. Y eso lo lleva al sueño inmediatamente. Bueno, ¿qué hablamos de hipnosis? Disminuir la latencia del sueño, las fases 3 y 4 y la REM. Y siempre la fase 2 del sueño es la que más se ve afectada. O sea, lo mismo que ya habíamos hablado en la clase anterior. La gracia de las benzodiazepinas es que disminuye el número de despertar, entonces eso es bien importante. Bueno, hay algunas benzodiazepinas que sí son más hipnóticas que ansiolíticas, ¿sí? Como efecto. Entre ellas el flurazepam, bien importante, el flunitrazepam y midazolam. Ya les dije el inconveniente del midazolam, que puede producir bastante dependencia, entonces eso nos deja con dos alternativas nada más. Generalmente el clorazepam lo usan bastante, sí. Bueno, ¿cuál es el mayor problema? La tolerancia y la dependencia. Si hablamos con personas que sufren de insomnio de manera frecuente, por supuesto que los podemos tener rápidamente en una dependencia porque los usan por bastante tiempo. Entonces, aquí hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, hay que tratar de evitar prolongar por mucho tiempo los tratamientos con benzodiazepinas.
porque se induce tolerancia al efecto, entonces después ya no le responde la benzodiazepina al insomnio, no le produce el sueño que le produjo al inicio. Y esto hace que vayan subiendo la dosis y que se vuelvan bastante más irritables. Entonces, con estos pacientes máximo 30 días de tratamiento, máximo. No es aconsejable más allá de eso. Eso es bien complejo porque cómo se puede hacer la diferencia entre el efecto inicial de insomnio y un efecto de dependencia es complejo, bien complejo. ¿Qué es lo que se puede hacer con este tipo de pacientes? Con este tipo de pacientes se les puede indicar que vayan alternando el uso de la benzodiazepina, que la usen un día, al otro traten de dormir sin ella y así, o sea, ir un poco distanciando el uso de la benzodiazepina a ver si logra conciliar el sueño así ya sin medicamento. Es la única forma de irlo sacando, porque igual es una situación bien compleja porque el paciente definitivamente no está durmiendo. Bueno, según los tipos de insomnio, hay que también buscar la medicación más adecuada. Tenemos insomnio de conciliación, insomnio medio o insomnio tardío. Entonces, dependiendo del cuadro clínico, hay que escoger qué benzodiazepina utilizar. Entonces, desde este punto de vista, siempre hay que tener cuidado con otros depresores, sobre todo con los barbitúricos, los antidepresivos, los tranquilizantes mayores, algunos antihistamínicos con efectos también sedativos. Estos son efectos que tienen sobre los receptores, generalmente catecolaminas. Son anticolinérgicos, algunos antihistamínicos, y esto los hace que sean inductores de sueño. Pero una de las asociaciones más peligrosas siempre va a ser el alcohol. Y sí se han documentado algunos casos de pacientes ancianos con casos fatales por sobredosis de benzodiazepina. Esto es generalmente porque los ancianos ya tienen la función hepática bastante disminuida. Entonces, si ya tienen patologías de base, esto puede llevar a que el efecto depresor sea un poco más potente. Sin embargo, son bastante escasos los casos documentados, por eso es que todavía siguen siendo muy seguras las benzodiazepinas. Bueno, vamos a hablar de una alternativa. Las alternativas a las benzodiazepinas es el zolpidem y la soficlona. Estos dos fármacos son de acción corta, no tienen una acción tan prolongada, no son benzodiazepinas, pero actúan sobre los receptores benzodiazepínicos. Son bastante más selectivos que las benzodiazepinas, actúan más exclusivamente sobre el receptor BZ1, o sea, el receptor que se ubica a nivel central, ¿se acuerdan? El BZ2 era más en la médula espinal. Y la otra gracia que tienen es que no tienen este efecto tan largo de dependencia. No producen tanta dependencia. No desarrolla tolerancia, no causan insomnio de rebote, eso es súper importante. Reducen el periodo de latencia y también mejoran la calidad del sueño de los pacientes. Vienen siendo bastante hipnóticos ideales. ¿Cuál es el problema con ellos entonces? ¿Y por qué se siguen prescribiendo más las benzodiazepinas que el zolpidem y la soficlona? ¿Por la rama de eso? No tanto por eso. Piensen, ¿qué puede ser? Sueño eléctrico usado amnesia. ¿No? El midazolam es el que produce un poco de amnesia. Que es benzodiazepina por la potencia. Amnesia enterógena. Generalmente, ¿por qué no se utiliza tanto el zolpidem y la soficlona? Es porque los efectos son muy individuales. Entonces, no se habla que tengan una tan buena respuesta como la tienen las benzodiazepinas.
que hay individuos que dicen que no les hace nada. Entonces la gente generalmente, para que el medicamento sea efectivo, también guarda mucha relación con los efectos un poco placebo. Entonces la gente confía mucho en la benzodiazepina y sabe el efecto que va a tener la benzodiazepina. Pero eso pasa con gente que ya tomaba benzodiazepina. Sí, sí, cuando se la cambia. Generalmente con el cambio de la benzodiazepina a la alternativa. No van a confiar en que sí les va a hacer tanto efecto. ¿Sí? Recuerden siempre que las benzodiazepinas son como las de primera línea. Entonces el médico siempre va a partir con las de primera línea. ¿Por qué no podría partir con esto? Sí, mejor. Porque es bastante discutido si es mejor o peor. Por eso. Algunos dicen que no son tan eficaces. ¿Sí? Que es más eficaz la benzodiazepina. Por evidencia clínica. Es que depende, como ese es lo lamentable del sistema nervioso central, que son tratamientos tan individualizados que puede ser que no responda bastante bien el paciente, cabe la posibilidad. Entonces el paciente va a comprar el medicamento y no le hizo nada y después llega eliminado. ¿Se entiende? No me ayudó en nada esto dormir. ¿Sí? Entonces igual va un poco en la confianza, también va este efecto placebo de decir que sí, el medicamento sí es efectivo, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio con las benzodiazepinas, como tienen tantos años en el mercado, la gente confía ciegamente en ellos. ¿Se entiende? Entonces igual va un poco en eso, ¿sí? No quiere decir que sean malas, al contrario, o sea, si tienen efecto en el mismo receptor, y generalmente se administra por vía oral, se absorbe bien por el tracto digestivo, tiene una biodisponibilidad mucho mejor que las benzodiazepinas, incluso un 100% prácticamente, se une a alta proteínas plasmáticas, el metabolismo hepático, no posee metabolitos activos, esto nos ayuda a que el efecto dure solamente la noche, tiene una vida media entre 3 a 5 horas que se puede prolongar a 9,9 por estos efectos de inhibidor enzimático un poco. Sobre todo cuando el paciente ya tiene la función hepática disminuida. Hablamos de una cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la función hepática, podría aumentarse un poco la vida. ¿Cuáles son los efectos adversos? Principalmente, yo diría que el más común de todos es la boca seca. Puede presentar algo de hipo en algunos pacientes, alteraciones enzimáticas hepáticas y algo de diarrea, que son las gastrointestinales comunes. En el sistema nervioso central se habla de confusión, vértigo, ataxia, somnolencia y la habilidad emocional. ¿A qué se refiere con la habilidad emocional? Hay un cambio de emociones constante. Que los estímulos los afectan mucho más. Es decir, algo que te pueda producir un poco de pena, a lo mejor lo vas a llorar directamente. A eso se refiere. Entonces, hay que tener aquí un poco cuidado y siempre tener presente para todos los medicamentos que se pueden generar reacciones de hipersensibilidad. Hay algunos fármacos que per se son más alergenos que otros. Hablamos, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, los más reactivos son los betalactámicos, ¿cierto? La amoxicilina y los penicilínicos, sobre todo. Estos potencialmente podrían producir alergia como cualquier otro medicamento, pero no está descrito como muy alergeno. La sopiclona ahora es un derivado de cicloperrilona. Tiene también propiedades ansiolíticos, anticonvulsivantes y miorelajantes. El mecanismo es bastante similar al solpidem. Actúa también en los receptores benzodiazepínicos. Tanto el BZ1 también actúa sobre BZ2 de la sopiclona. Actúa también uniéndose a GABA.
Eso es bien importante tener presente. Se administra por vía oral, tiene una biodisponibilidad un poco menor que el Zolpidem, hablamos de un 75%. Metabolismo hepático bastante bajo, un 5%. O sea, perdón, 95%, 5% se elimina por vía renal. La zopiclona exclusivamente se va a eliminar prácticamente completa por vía hepática. Puede ser una muy buena alternativa en pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? Porque a ellos prácticamente no se va a eliminar por vía renal, por vía hepática exclusiva. No así para los pacientes que tienen la función hepática alterada. Eso hay que tener cuidado. Bueno, el efecto más o menos se inicia a los 30 minutos, se alcanza el pic a los 90 minutos. ¿Se acuerdan cuánto eran las benzodiazepinas? ¿El pic? ¿De cuánto? 30 minutos también. Más o menos el mismo tiempo. Los efectos sí se producen bastante bien. Hay muy pocos efectos de este efecto de resaca o de querer seguir durmiendo una vez transcurrida la vida media. Eso es bastante efectivo desde ese punto de vista. Cuando se produce algo de confusión o incoordinación motora es que hay algún tipo de intolerancia al medicamento, hay que cambiar el medicamento. La idea con la zopiclona es un tratamiento no tan prolongado, unas 4 semanas, incluso es el tratamiento ideal de un trastorno de insomnio. Algunos efectos adversos: confusión, cambios depresivos del ánimo, ataxia, somnolencia, dispepsia, boca seca, reacciones alérgicas y algo de hipotonía. Bueno, si analizamos las zopiclonas y el Zolpidem, se van a usar para los insomnios agudos y crónicos. Presentan bastantes propiedades similares a la benzodiazepina, eso los hace bastante útiles. Se administran por vía oral y generalmente son bastante útiles en el insomnio, producen bastante menos dependencia que lo que producen las benzodiazepinas. No tienen este efecto de rebote que es tan importante en las benzodiazepinas, y tampoco producen tolerancia, y eso es bien efectivo. El zopiclona es un derivado de la zopiclona, mucho más allá que decir. También se van a unir a los receptores del benzodiazepínico y también van a actuar sobre el GABA alto en este caso. El Saleplon también es otro de los derivados, es BZ1, tiene más o menos las mismas actividades, las mismas acciones. La gracia del Saleplon es que es más breve la duración de la acción, lo cual permite usarlo cuando ya se inició la noche y el paciente no logró conciliar el sueño simplemente, o sea, porque tiene un inicio de acción bastante rápido. También podemos usar antidepresivos y antihistamínicos para conciliar el sueño. Los antidepresivos van a ser para el sueño que es producto de la depresión, por supuesto. Si tratamos la causa del insomnio, vamos a curar el efecto, o sea, vamos a curar la depresión, eso es como claro, o sea, la depresión nos lleva al insomnio. Si curamos la depresión, no tendremos insomnio. Entonces, desde ese punto de vista es bastante útil. Vamos a ver que hay muchos antidepresivos que podemos usar. Vamos a analizar todos los antidepresivos: doxazepina, amitriptilina, trazadona, y estos en general se van a usar a dosis baja. Eso también es otra de las ventajas. Los antihistamínicos también se pueden usar como un inductor de sueño al provocar algo de sedación y relajación, pero son los antihistamínicos un poco más antiguos. Se habla de aquellos que tienen un efecto anticolinérgico. Los antihistamínicos más nuevos, como loratadina y cetericina y otros más, no producen insomnio. O sea, no producen sueño porque no tienen esta acción anticolinérgica.
se refiere más a las clásicas. Generalmente estos más clásicos también a veces los encuentran en los antihistamínicos, perdón, para los resfríos, en estos fármacos antibióticos. En el Tapsin Noche, por ejemplo, ya está. Ahí viene. No, no es la pseudoefedrina. No, la pseudoefedrina no. La pseudoefedrina es más un descongestionante como tal. Entonces, desde ese punto de vista también se pueden utilizar y la eficacia no está tan establecida en general. ¿Cuáles son los antihistamínicos más utilizados como un inductor de sueño? La difenhidramina, la hidroxicina y la hidroxilamina.